Hola hermanos, hermanas, Dios los bendiga y los guarde. Amigo que me escuchas, hoy quiero compartirte algo que dice la palabra de Dios, que dice que ninguna profecía de la palabra es de interpretación privada. Y también podemos entenderlo que ninguna palabra de la que está escrita en la Biblia es para que tú la interpretes nada más por ti solo. No. La puede interpretar una persona que tiene a Cristo en su corazón, que ha sido redimida de sus pecados, que ha sido perdonada, que ha sido salvada. Puede interpretar la palabra del Señor. ¿Por qué hacer este video? ¿Por qué? Por los tiempos que vivimos, por los tiempos que estamos viviendo, que son verdaderamente peligrosos. Hoy escuchas en las redes sociales, hoy escuchas en varias partes del mundo, escuchas a muchas personas que se dicen ser cristianas, que se dicen ser de parte de Dios y te comparten muchísimas cosas por medio de las redes. Y te hablan, por ejemplo, que la pandemia que ahorita estamos viviendo es porque alguien la provocó, es porque a alguien se le ocurrió soltar algo por ahí. Y pues no es así, amados hermanos, amigos. Y pueden utilizar textos de la Biblia, pueden utilizar textos bíblicos, hablan de que la pandemia se va a acabar en tanto tiempo y no es así, amado hermano, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles en varias partes del mundo: Inglaterra, Italia, Estados Unidos, España, México y varios países. Muchísimos países están ahorita terriblemente mal. Y tú puedes ver que mucha gente va a escribir y va a decir y va a querer agarrarse de un texto para interpretarlo a su manera. Y así sucede en todos los ámbitos de la vida cristiana, amado hermano. No es de extrañarse, ¿sí? Hay muchas personas que creen tener absolutamente la verdad. Y no es así, amado hermano. La verdad solamente la tiene Cristo. Solamente Él. Es cierto, hay gente que puede utilizar un texto de la Biblia y malinterpretarlo, torcerlo a su manera para que sea para su propia conveniencia. Eso es de lo que el Señor Jesucristo nos alerta, nos pone, dice, fíjate bien. Alguien, por ejemplo, agarra el texto de Romanos 7, donde Pablo habla de su conversión, en la cual dice que él no puede porque el pecado que mora en él no lo deja, y empieza a hablar de su conversión en Romanos 7. Muchas personas utilizan ese texto de Romanos para decir que no se puede vivir que no se puede ser salvo, que no se puede vivir sin pecar. Que veamos ahí cómo Pablo está diciendo que está mal. Sí es cierto que está escrito aquí, pero no es su interpretación correcta. Ahora, no me creas a mí. Tú ve a la Biblia y estúdialo por ti mismo, no por mí. Porque mira lo que dice en Romanos 7:5, dice, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevándonos fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo régimen viejo de la palabra, de la letra, perdón, amado. Y luego, fíjate, pero antes, primero está diciendo que ya es libre, ya no sirve a lo que antes hacía, a lo que antes le dictaba según
lo que le habían enseñado en la sinagoga, dice, ya no, dice, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, sirvamos bajo un nuevo régimen, o sea, sirvamos bajo una nueva vida que Cristo ya nos dio. Ya no somos esclavos. O sea, si Cristo vino y me salvó, y me restauró, y me perdonó, yo ya no voy a vivir bajo ese viejo régimen que era andar de borracho, andar de mentiroso, andar de lujurioso, andar de idólatra. Ya no voy a estar bajo ese régimen. Ahora hay un nuevo espíritu en mí. Por eso es importante, amado hermano, que se estudie la palabra de Dios, que se escudriñe para que la interpretes correctamente. Porque aquí empezamos, pero muchos se agarran de aquí del 7:7 de Romanos. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para que mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate, y acaba diciendo Romanos 7, capítulo 7, versículo 7. Fíjate, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este Pablo no es el mismo que más adelante tú escudriñas, tú lees sus epístolas y todo lo que hizo. Pablo no estaba vendido al pecado, querido amigo. Él está haciendo una analogía o está poniendo lo que era él antes de Cristo. Porque si tú escudriñas Romanos 8, verás que dice, bueno, los que están en Cristo ahora, los que viven en Cristo Jesús y ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ya no andaba conforme a la carne. Ya no vivía conforme a la carne. ¿Por qué? Porque una persona, amado hermano, cuando es esclava del pecado, se va a deleitar en una reunión. Va a estar gozosa porque está escuchando una predicación, porque está oyendo una alabanza. Su interior se está gozando. Pero cuando se vaya de ahí, se va a deleitar en el pecado afuera.
Por eso te decía, amado hermano, amigo, y voy a regresar otra vez. Dice en Segunda de Pedro 1:20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Otra vez, entiende, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿sí? En el 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que, hermano, toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios viene del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te muestra a ti algo, se lo va a mostrar a otro hermano, y a otro, y a otro. Entonces, la palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra de Dios no, tampoco es para que la tuerzas a tu manera, a tu gusto, como Romanos 7, de la cual muchísimas denominaciones, religiones han torcido. La han torcido. Romanos 7 es para el hombre que dice, es que no se puede vivir sin pecado. Es que mira cómo Pablo era esclavo del pecado. No, es que no la has leído bien. Es que no la has escudriñado bien. Amado, te voy a contar algo que a mí me pasó y que es verdadero. Y Dios sabe que no miento. Hace muchísimos años, yo me acerqué a un pastor. Estábamos platicando y eso, le estaba yo pidiendo consejo. Y resulta que después de eso yo había tenido un sueño de él. Y le digo, mira hermano, fíjate que yo tuve un sueño en el cual te veía yo fumando y te veía yo inhalando unas cosas. Su respuesta de él fue esta: si Dios a mí me quiere decir algo, me lo vas a decir directamente. ¿Te fijas, hermano? O sea, como diciendo, no, yo tengo una comunión con Dios directa y nadie puede venir y decirme si Dios le habló o no le habló. Ahí puedes tú ver a un hombre que piensa que solamente él puede interpretar, que nadie más le puede decir lo que está bien o lo que está mal. Claro, no fue humilde, hermano, amigo, porque yo veo, por ejemplo, a Natán cuando va y reprende a David por todo el pecado que había hecho, matando a su mejor amigo, acostándose con una mujer, dice, sí, soy yo. Reconoció su pecado. Ahora, yo no estoy diciendo que el hermano estaba en pecado en ese momento, pero no tuvo la humildad de decir, sí es cierto. Y hoy nos podemos encontrar con muchos pastores, personas que creen que ellos tienen la verdad absoluta, que creen que no se pueden equivocar. No es así. No es así. Dios quiera que esto, amado hermano, amigo, te sirva a ti para escudriñar más la palabra. Te sirva a ti para ir a buscar más de Dios, para que te agarres más de Cristo, para que no estés dependiendo de las palabras que el hombre te dice. Porque el hombre es infalible, no es infalible. El hombre también se va a equivocar. Las personas también se van a equivocar. El único que no se va a equivocar es el Señor Jesucristo. El mismo Pedro, habla aquí en la palabra, en las puedes buscarlo, en las cuales dice que algunas de las cartas que Pablo, escribe,
son difíciles de entender y que los indoctos las tuercen. ¿Para qué? Para su propia conveniencia. Pues yo quiero seguir pecando. Bueno, pues me agarro de Romanos 7 y digo que estoy bien. Porque yo en mi interior yo sirvo a Dios, aunque por fuera esté mal. Puedes decirle a un hermano, mira hermano, es que esto a lo mejor no es así. No, yo tengo mi propia interpretación, Dios ya me lo mostró en la Biblia. Y dices, ¿qué pasa? ¿Será así como tú dices? O sea, ¿tú eres absoluto en todo lo que haces? Ten cuidado con ese tipo de pastores. No puede haber eso. No debe de haber. La palabra de Dios nos lo ha enseñado y nos lo muestra. Los cristianos podemos ver si lo que nos están enseñando, si lo que nos están diciendo, si lo que están hablando de la palabra de Dios es correcto. Es más, tenemos la obligación de escudriñar la palabra y ver si lo que me están predicando, si lo que me están hablando viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Por eso solamente agarré estos dos textos, amado hermano. Tanto el de Romanos y el de Segunda de Pedro 20 y 21. Pero lo más importante es que yo quiero que te quedes con el que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue traída la interpretación de la palabra por tu pastor, por tu hermano, por tu amigo, por tu congregación. No fue traída por ellos. Fue traída por el Espíritu Santo. Amado, recapacita en esto, por favor. Ve si lo que yo ahorita te estoy compartiendo es verdad o no es verdad. Escudriñalo tú en la palabra de Dios. Ve a la palabra de Dios. Como te decía al principio, hoy muchos suben un montón de tonterías, de barrabasadas a las redes sociales. Y mucha gente se las bebe como si fueran verdad. De veras yo me quedo asombrado de ver tantas cosas en las redes sociales. Del 100% que se sube a las redes sociales, solamente un 5% te va a ministrar, te va a ayudar. Y muchos piensan que tienen la verdad porque suben un texto, porque predican según su propia carne y no según el Espíritu. Hay poquitos que tienen interés por tu corazón, que tienen interés por tu vida, por tu alma, por tu corazón. Pido a Dios que esta enseñanza toque tu corazón, te bendiga. Y te pido un favor, si esta enseñanza te bendice, si esta enseñanza tú la hallas de acuerdo a la palabra de Dios, compártela. Estoy para servirte. Si gustas me puedes buscar, me puedes mandar un correo. Mi correo es jose.jrcl69@gmail.com. Búscame. Estoy para servirte. En
lo que yo pueda te puedo ayudar. Dios te bendiga.